Buenas tardes, les habla la profesora Rocío Gualpaturo Suica, docente del área de comunicación. Y el día de hoy vamos a reforzar la sesión número 3. ¿Ya? Vamos a iniciar con lo siguiente, recordando que el área de comunicación desarrolla 3 competencias, ¿verdad? El día de hoy vamos a desarrollar nuevamente la competencia número 3, que consiste en lo siguiente. Escribe diversos tipos de textos en lengua materna. Eso es lo que el día de hoy van a desarrollar, queridos estudiantes. ¿Ya? Vamos a continuar. Recordemos que esta competencia número 3 tiene diversas capacidades. Lo que el día de hoy vas a desarrollar específicamente, ¿no?, va a ser las siguientes 2 capacidades. Adecúa el texto a la situación comunicativa y vas a organizar y desarrollar las ideas de forma coherente y de forma cohesionada. ¿Ya? Vamos a empezar entonces. La sesión número 3 se titula Elaboramos un discurso escrito. ¿Ya? Pero para iniciar esta elaboración y para ver en qué consiste el tema, vamos a recordar algunas cosas muy importantes vistas inclusive en las sesiones anteriores. Vamos a recordar. La máxima unidad de la comunicación lingüística es el texto. Muy bien, es el texto. Este texto, como observamos ahí en la imagen amarilla, este texto puede ser un texto oral o puede ser un texto escrito. ¿Cuándo es oral ese texto? Cuando yo lo expreso oralmente, o sea, cuando yo me converso con mi amiga, cuando converso con mi mamá, cuando probablemente escuche una noticia, ¿no?, y el presidente se expresa, entonces me brinda un mensaje a mí oralmente, ¿ya? ¿Y cuándo es escrito? Cuando este texto se presenta a través de una carta, como lo ven en la imagen, a través de un libro en donde el autor de ese libro me brinda un mensaje a mí, ¿no?, o a través también de un mensaje de texto en el WhatsApp, ¿no?, o también a través de un correo electrónico donde me envía un mensaje. Entonces, este texto puede ser oral y escrito, ¿ya? Eso lo tenemos claro. Pero para que este texto nos garantice un éxito comunicativo, debe cumplir 3 requisitos importantes que son parte de las propiedades del texto. ¿Cuáles son? Ahí las vemos. La coherencia, la cohesión y la adecuación. Vuelvo a repetir, para que mi texto garantice un éxito comunicativo, debe cumplir 3 requisitos importantes: la coherencia, la cohesión y la adecuación. La coherencia y la cohesión ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado en la sesión número 1, pero vamos a recordar, ¿no? Sin embargo, el día de hoy vamos a profundizar en el tema de la adecuación, que es nuevo para nosotros, ¿ya? Vamos a iniciar con lo siguiente. Vamos a recordar qué es la coherencia. Nos dice ahí, en resumen, un texto es coherente si está ordenado y todo lo que dice tiene que ver con el tema principal. Es cierto. Entonces observamos inclusive unas manos unidas, ¿verdad? Entonces el texto tiene coherencia cuando los diferentes párrafos que desarrollan el texto se vinculan entre sí porque desarrollan un mismo tema. ¿Eso qué quiere decir? Que si por ejemplo el tema es la contaminación, cada parte del texto me va a desarrollar algo en relación a la contaminación, ¿ya? Entonces esa es la coherencia. ¿Y cuál es la cohesión? La cohesión se presenta cuando se unen las ideas del texto a través de conectores. Muchas veces también para evitar la repetición de palabras innecesarias, ¿ya? ¿Y para qué? Para brindarle un orden a ese texto, ¿ya? A ver, vamos a ver un texto a continuación y vamos a ver y leerlo y vamos a preguntarnos, ¿presentará ese texto coherencia y cohesión? Vamos a leerlo. Dice, los carros demoraron por una y varias razones que a veces un poco recordaba. ¿Será ese texto coherente? ¿Presentará ese texto cohesión? A ver, léelo bien y analízalo. Muy
bien, no, ¿verdad? Observo que el texto es un poco confuso, está desordenado, no se entiende muy bien lo que quiere decir. Entonces, ese es el claro ejemplo de que un texto no tiene coherencia, no se muestra ordenado. Al parecer se han expresado de forma desordenada, no tiene cohesión, no tiene presencia de conectores que unan algunas ideas y las ordenen, ¿entienden? Entonces, por esa razón es confuso, ¿no? Entonces, ahí vemos que hay dos propiedades del lenguaje, de la comunicación, que no están presentes: la coherencia y la cohesión. Y es por eso que no el receptor, que es la persona que recibe el mensaje, no lo comprende, ya, como el joven que está ahí, ¿no? Entonces vamos a ver, ya recordamos lo que es coherencia, cohesión. Nuevamente vamos a reforzar ello. La coherencia lo que hace es desarrollar un texto en base a un solo tema, ¿no? Y la cohesión es lo que busca es unir dichas ideas a través del uso de conectores para que estos se muestren ordenados y para que no haya redundancia, para que no se repitan palabras innecesariamente. Entonces, vamos a reforzar ello. Tenemos claro que la coherencia va a ayudar a ordenar ideas, ¿no? En la coherencia vamos a respetar un tema también. Eso va a ser el resultado de la adecuación, que posteriormente vamos a desarrollar. Por otro lado, la cohesión une las ideas, ¿a través de qué? Del uso de conectores. Y refuerza el tema sin abusar de la repetición, ¿ya? A ver, para empezar o iniciar a hablar de lo que es adecuación, tenemos que tener claro que el texto lo puedo desarrollar o lo puedo transmitir a través del habla o a través de la escritura, como ahí observamos. Pero para que este texto sea comprendido, tengo que tener en cuenta a mi receptor. ¿Quién es mi receptor? Es aquella persona que recibe mi mensaje, que recibe mi texto, ¿ya? De manera oral o de manera escrita. Entonces tengo que tener en cuenta. ¿Por qué lo tengo que tener en cuenta? Porque él me tiene que comprender lo que yo le digo, o comprender lo que yo le quiero hacer, lo que le quiero decir, ¿no? También debo tener en cuenta el objetivo. ¿Qué cosa es lo que le voy a manifestar en mi texto? ¿Cuál es la finalidad de la producción del texto, del hablarlo o del escribirlo? ¿Qué busco con ello? ¿Qué quiero conseguir con ello? Y el contexto, ¿en qué situación me encuentro? ¿No? Esa persona será muy cercana a mí, la persona a la que yo me voy a dirigir será muy cercana a mí, será una persona de confianza, tal vez una persona que respeto mucho. Entonces tengo que ver el contexto en el que me ubico para desarrollar ese texto, ¿ya? Todo ello me va a ayudar a llegar a lo que es adecuación de la comunicación. Todo eso lo que acabo de mencionar es la adecuación de la comunicación, ¿ya? Entonces, ¿qué será adecuación? Vamos a leerlo ahí en la imagen amarilla, dice muy claro. Es la propiedad textual por la que el texto se adapta al contexto discursivo. ¿Eso qué quiere decir? Que el texto que yo redacto, el texto que yo hable, antes de hacerlo, tengo que pensar bien, ¿a quién lo dirijo? ¿Por qué lo voy a dirigir a esa persona? ¿Cuál va a ser la finalidad al momento de dirigir o de expresarme, ¿no? ¿En qué contexto me encuentro? Si hay confianza o no hay confianza con esa persona, si debo ser formal o no debo ser formal. Entonces todo eso tiene relación a la adecuación. Entonces la adecuación es la correcta construcción de un texto, es construir mi texto adecuadamente, teniendo en cuenta varias cosas, como lo siguiente. Debo tener en cuenta, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Se adapta al tema del que debo hablar. Ese texto debe adaptarse al tema, y para ello tengo que tener en cuenta la finalidad lo que quiero conseguir. Ese texto es adecuado también y muestra adecuación cuando se adapta a la persona que lo emite.
¿Esto qué quiere decir? Y a la persona que lo recibe. Yo tengo que considerar para redactar mi texto o para expresarme que yo como emisor debo comprender lo que digo o lo que escribo, y el receptor tiene que entender lo que yo escribo o lo que yo digo. ¿Entienden? Entonces tengo que tener en cuenta tanto al emisor, que es el que crea el texto, y tanto al receptor, que va a ser la persona que va a escuchar o va a recepcionar el mensaje. ¿Ya? Es conveniente en la situación o lugar en la que se encuentra. Tengo que tener también en cuenta ello, ¿no? ¿En qué situación me encuentro? ¿No? Estoy en una situación de confianza. Tal vez me estoy dirigiendo a la directora del colegio. Tal vez me estoy dirigiendo a la mamá de mi amiga. Tal vez me estoy dirigiendo a mi mamá o a mi tío. Entonces tengo que ver la situación para poder escribir o expresarme. Y el lugar, tal vez me encuentro en el colegio, que va a ser diferente si es que me encontrara en un hospital, y distinto si es que me encontrara en un lugar de trabajo, ¿verdad? Se adapta a la finalidad, como ya dijo, tengo que saber qué es lo que busco con ese texto. Se ajusta el tono o nivel de formalidad, qué tan formal debo ser o qué tan coloquial debo ser, ¿no? Eso depende de quién es la persona a la que me dirijo. Respeta las normas de un grupo social, siempre sabiendo o cuidando la forma como me expreso, ¿no? Con respeto. Y adapta al nivel de la lengua, dice, en el que se desarrolla la comunicación. Se adapta a las normas de cortesía, siempre con respeto, pero inclusive algunas veces cuando estamos con mucha confianza con algunos receptores o algunas personas que nos escuchan o nos leen y tenemos bastante confianza, inclusive hay algunas normas de cortesía que no se tienen en cuenta. ¿Ya? Entonces, para la adecuación no es lo mismo brindarle un mensaje a mi amigo que brindarle un mensaje a mi papá. No es lo mismo. No puedo expresarme con la misma confianza, con las mismas palabras cuando me expreso con mi amigo que cuando me expreso con mi papá, ¿entiendes? O con mi tío o con mi abuelo. Entonces, para la adecuación tampoco es igual expresarme y contarle algo a mi amiga que contarle algo a la directora de mi colegio o a la profesora de mi colegio. Entonces, es distinto la construcción de ese texto o la forma en cómo tú te vas a expresar, tanto escrita o oralmente, ¿no? No es lo mismo, ¿entiendes? Entonces, eso es adecuación, buscar adaptar mi mensaje teniendo en cuenta a quién va dirigido, el contexto en el que me encuentro, la finalidad, ¿no? Y todo eso lo vamos a ver en las características que vienen a continuación. ¿Cuáles son las características de la adecuación? Para adecuar un mensaje a la situación comunicativa hay que tener presente lo siguiente. Vamos a volver a reforzar esto porque ya lo hemos visto de alguna manera. Vamos a tener que tener presente quién es el emisor. O sea, ¿quién soy yo? Yo soy un estudiante en ese momento. Yo soy un hijo en ese momento. Por ejemplo, si yo me encuentro en casa, yo en casa actúo como hijo, ¿verdad? ¿Y a quién dirijo mis mensajes? Tal vez a mi mamá. Entonces, tengo en cuenta el emisor, que soy yo, el hijo, y a quien me dirijo, que es mi mamá. Pero en otra situación, si salgo, por ejemplo, si mi mamá sale a comprar algo al mercado, es otra situación. Mi mamá quiere expresarle y quiere decirle, señor, véndame, no sé, 1 kilo de arroz. Mi mamá es emisor. Entonces, ella tiene que tener presente que ella es la que compra, la compradora, ¿no? La cliente. ¿Y a quién se dirige? Al vendedor, ¿no? Entonces tiene que buscar la manera de construir un mensaje, un texto, ¿no? Que pueda ser comprendido y tener en cuenta quién es emisor y quién es el receptor, ¿ya? La intención del emisor, ¿qué es lo que buscas tú
conseguir? ¿Cuál es el objetivo de tu mensaje? La relación entre el emisor y el receptor, ¿qué tanta confianza hay? O si tienes que ser formal, ¿ya? El lugar en el que se desarrolla el acto comunicativo, ¿dónde nos estamos comunicando? ¿En el aula de clases? ¿En la dirección del colegio? ¿En mi casa? ¿En un grupo de chat de mis amigos? Que no es lo mismo a expresarme en el grupo de chat del aula del segundo A o del segundo F o del segundo E, no es lo mismo, ¿eh? Entonces, inclusive las formas como las formas de enviar mensajes de texto son distintos en diferentes chats que se usan, ¿verdad? No me expreso de la misma manera. ¿Por qué? Porque tengo en cuenta el lugar donde desarrollo mi acto comunicativo. El tema del cual se va a hablar también es importante, ¿no? Tener en cuenta qué cosa es qué tema voy a desarrollar. Y el canal de transmisión y la recepción del mensaje. ¿Por qué vía me estoy comunicando? ¿De manera oral? ¿De manera escrita? ¿A través de una carta? ¿A través de un mensaje de texto? ¿A través de un correo electrónico? ¿No? ¿A través de, no sé, telefónicamente, ¿no? de la vía telefónica? ¿A través de un audio? ¿De qué forma me estoy comunicando? Ahora, algo importantísimo que tenemos que tener en cuenta es cómo vemos esta adecuación en la lengua escrita. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer el día de hoy es redactar un discurso, ¿ya? Entonces, para ello voy a dejar la oralidad de lado y voy a tener en cuenta lo escrito. Entonces, para yo tener en cuenta que la adecuación sea correcta dentro del término escrito, tenemos que tener en cuenta, y es muy importante la presentación, ¿ya? Entonces, para yo tener en cuenta ello, debo considerar que cuando yo escribo debo tener títulos, debo tener subtítulos, debo considerar márgenes, debo considerar también la ortografía, las expresiones que uso, tal vez la tildación, la forma como me expreso, ¿no? Porque esa persona va a leer el mensaje que yo le quiero transmitir. Entonces, va a depender también de todo lo que he mencionado anteriormente. El lugar que me encuentro, el tipo de, si hay confianza, la formalidad, el respeto, a quién va dirigido, lo que quiero emitir, etcétera. Pero entre otros también, cuando yo escribo, tengo que tener en cuenta siempre lo que menciono aquí, ¿no? Títulos, subtítulos, márgenes, ortografía, inclusive también las partes de un documento, si es que voy a emitir un mensaje a través de una solicitud, a través de una carta, a través de, no sé, de un informe, inclusive para hacer ese tipo de elaborar este tipo de mensajes tengo que tener en cuenta las partes de ese documento, ¿ya? Ahora, entonces para practicar vamos a hacer lo siguiente. Tenemos a continuación un mensaje y ustedes quiero que lo lean en casa y quiero que se den cuenta y respondan si esa comunicación es adecuada o si esa comunicación es inadecuada. ¿Ya? Vamos a leerlo todos juntos primero. Dice: hola Isa, ¿sabes qué? Me dijiste que había que cambiar los datos en esa hoja que nos diste y no sé cómo hacer para cambiarlo. ¿Me ayudas, profe? ¿Esta comunicación será adecuada o inadecuada? Muy bien, ¿verdad? Es inadecuado. Probablemente Isa, según lo que leemos, es su profesora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final nos aclara, entonces dice profe, el término profe, es su profesora. Entonces vemos que este texto ha sido enviado de parte de una alumna hacia su profesora. Y vemos el nivel de confianza, que no debería existir, porque siempre ahí debe haber un respeto, ¿verdad? Entonces, en este texto no se ha empleado correctamente la adecuación. Y la estudiante no ha tenido en cuenta la formalidad de este trabajo, ¿no? Tampoco ha tenido en cuenta la ortografía, los formalismos y hacia quién va dirigido, ¿ya? Y por otro lado tenemos otro texto y vamos a leerlo. Dice: distinguida directora,
Es muy grato poder saludarla y a la vez mostrarle mi más sincero agradecimiento por permitirme servirle acorde a las exigencias de la empresa. Estaré al tanto de nuevas cosas que vayan surgiendo y estar a la altura, que vayan surgiendo y estar a la altura de la situación. En este caso observamos que es muy distinto al texto anterior, ¿verdad? Este texto presentará una comunicación adecuada o inadecuada. Muy bien, una comunicación adecuada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí observamos que hay un formalismo, porque observamos también que hay que está dirigido, ¿no?, a la directora de un lugar, ¿verdad? Entonces, en este caso, si yo me dirijo hacia la directora de un lugar, de una empresa, de mi colegio, tengo que expresarme con cierto formalismo porque no hay mucha confianza. Entonces, he tenido en cuenta la adecuación. He usado correctamente los signos de ortografía, de puntuación. He tenido mucho cuidado porque sé cuál es el mensaje que quiero transmitir, ¿no? Entonces, este texto sí ha tenido en cuenta la adecuación de la comunicación, ¿ya? La actividad. Hay dos actividades que vamos a desarrollar el día de hoy. La primera es la toma de apuntes. Vas a tomar los apuntes sobre el tema que hemos desarrollado, los apuntes que sean necesarios, pero teniendo en cuenta de que debes ponerle un título a la sesión y guardar estos apuntes en tu portafolio, ¿ya? No debes enviar las fotos de estos apuntes, porque esto se revisará de forma presencial cuando retornemos a clases. Número 2, vas a elaborar una carta dirigida a la maestra del curso de comunicación, que es quien habla, la profesora Rocío Gualpatuero, en donde le cuentes tus experiencias durante la cuarentena. Importante, para ello deberás tener en cuenta las partes de la carta, ¿ya? Que a continuación te voy a facilitar y brindar. El cuerpo de la carta deberá estar desarrollado en 3 párrafos, de 4 líneas cada párrafo, ¿ya? Y por eso es que a continuación te muestro una imagen de un texto, ¿no?, en donde tú puedes visualizar cómo se dividen los párrafos, ¿ya? Los párrafos siempre terminan en un punto aparte, no en un punto seguido, en un punto aparte. Entonces lo que tú vas a hacer es desarrollar el cuerpo de tu carta a través de 4 líneas. Desarrollar el cuerpo de tu carta en 4 líneas que formen un párrafo. Al final tienes que formar 3 párrafos de 4 líneas cada uno. Entonces el cuerpo de tu carta tendría 12 líneas, ¿ya? El cuerpo de tu carta tendría 12 líneas separadas en 3 párrafos. Ahora, siempre ten en cuenta tu ortografía, el uso de mayúsculas, el uso de la puntuación, los signos de puntuación, etcétera. Deberás enviar solo una foto de la carta elaborada en una hoja, y la foto, por favor, debe ser lo más clara o más visible posible, ¿ya? A continuación te voy a brindar los ejemplos de las partes de la carta para que tú puedas recordar y elaborar tu propia carta, teniendo en cuenta las indicaciones que ya te brindé, ¿ya? Ten en cuenta las partes de la carta que son muy importantes y recuerda que el cuerpo de la carta, como ahí se señala, debe estar dividido en 3 párrafos y cada párrafo debe contar con 4 líneas. Y ahí tenemos un segundo ejemplo de una carta. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias, cuídense mucho. Dios los bendiga siempre. Hasta la siguiente sesión.